Bitácora de navegación especial. Estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Porque hay una emergencia. Ajá. Alerta. Todo el mundo a cabina. No, no es cierto. Tenemos que hablar de la nueva adaptación de Frankenstein porque es la mejor película de todos los tiempos. A mí me encantó la película y por sugerencia de Andrés vamos a hablar de ella en esta bitácora especial. Bueno, yo sí me quedo pensando que estaría chido como tener más este tipo de espacios para hablar como de otras cosas que a lo mejor no sean literatura. Podemos hablar de películas, de series y así. Pues en realidad ya lo hemos hecho. O sea, sí nuestras columnas tienen un texto base, pero sí hemos tocado películas ya. Y Ujú. música incluso. Bueno, pero esta es así sin, o sea, todas las bitácoras se basan en las columnas de la revista Penumbria. Por favor, vayan a leer la revista, no me la dejen ahí abandonada. Pero esta no, o sea, esta de Frankenstein es así como en el momento, vaya. Pues sí, en realidad sí es una película muy padre. Recomendamos verla. Ya no está en cines, me parece, pero la pueden ver en Netflix. Sí, qué horror. Qué horror que no tuvo una distribución más amplia para que podamos verla. Se escucha muy cursi, ¿no? En la gran pantalla, pero pues por el tipo de experiencia que suscita, ¿no? Y también porque sabemos que luego en casita, pues a veces la luz, o sea, es una película con colores muy saturados, y muy oscuros y creo que verla en el cine, o sea, verla en un ambiente similar al cine es bueno y podría ayudar a la experiencia porque, pues, para que puedas ver todos los contrastes. Ajá, entonces apaguen la luz. Ajá. Entonces, pues no sé, Andrés, cómo quieras empezar. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hablar de que ya mucha gente lo ha hecho, o sea, las diferencias entre esta nueva adaptación y el libro. Podemos compararla con otras adaptaciones, porque yo he visto nada más la creo que es del 94, de Kenneth Graham, creo que o Granham, no sé cómo se pronuncia, pero no he visto la de los años 30 que es como la más clásica. Yo soy de la idea de que podemos hablar no tanto de las otras adaptaciones, sino de cómo se compara con el libro, pero darlo de nuestro twist. Ay, ¿y cuál va a ser nuestro? Pero ¿cuál va a ser ese? Ah, pues lo que se nos ocurra en el camino. Ya veremos. Me quedo pensando como en cuáles fueron los cambios que a mí más me gustaron de esta película, porque tampoco quiero que esto sea como un resumen de la película, que ha de haber muchísimos por ahí volando, sino más bien como si enfocarnos en esas cosas que más nos llamaron la atención y demás. Entonces no sé si haya algo en particular con lo que tú quieras empezar. Me dijiste que sí preparaste preguntas. Sí, preparé dos preguntas, ¿no? Mm. Una, creo que digo ya de una vez para hacerla, que creo que es la pregunta. No, no creo que yo sea el único que lo haya hecho porque creo que sí es algo muy notorio, ¿no? Pero quiero saber tu take en eso, ¿no? Porque yo sé que a ti sí te gustó esto. Y esto es que a la película se le ha criticado y estoy de acuerdo con esa crítica de que sí, o sea, no deja, no es muy sutil, creo que esa es la palabra, Ujú. ¿no? No hay sutileza, en los diálogos. O sea, tenemos esta escena que me pareció, me sacó un poco de la película, de Ujú. lo poco sutil que fue, cuando le dice el hermano de Víctor que, tú eres el monstruo. You're the monster, sí. Ajá, ahí, o sea, sí, ya lo sabíamos desde antes. Eso es como, creo que un parte como del discurso principal de la película, y pero ¿por qué decirlo así, no? Quitarle como esa posibilidad de interpretación. Pero eso de la sutileza, ¿no? Y tú, cuando salimos del cine, literalmente me dijiste que eso te gustó, Ay. que no haya sido sutil. Ay, pues he estado pensando en eso y no sé, creo que no te tengo una respuesta muy satisfactoria, pero pues voy a tratar de ordenar mis ideas, porque creo que realmente no tengo una conclusión todavía. O sea, algo que es muy evidente que sí puedo decir es que el gótico en general no es sutil. Y el gótico también lidia con arquetipos. Entonces, hasta cierto punto siento que siempre ha sido un género como reflexivo de la sociedad, ¿no? Em, Creo que sí te lo platicaba cuando me hiciste esta pregunta porque ya me la habías hecho y lamento no tener como una respuesta muy contundente, pero, o sea, los primeros textos góticos surgen como una mirada hacia el pasado justamente gótico, es decir, esta época de la Edad Media tardía y esta No es como... la temprana, ¿no? El gótico no. Bueno, Ay, la bueno, arquitectura gótica es la tardía, ¿no? Pero el concepto no sé si venga sí viene de los godos, ¿no? Sí, sí Y viene de eso los es godos. del siglo V.
para adelante. Pero no sé por qué. O sea, una cosa son los godos y los visigodos. Bueno, visigodos ahora es otra cosa. Los godos se dividieron en dos, los ostrogodos y los visigodos. Los visigodos fueron a España y Ah, los ostrogodos a Italia. ok. Ajá. Ahí sí me falla la historia. Yo no sé mucho de historia ni de arquitectura. ¿Y por qué yo me refiero a la Edad Media tardía? Porque en esos años, siglo XIII más o menos, yo no sé por qué se le denominó gótico a esa arquitectura. Sé que si lo buscamos en Wikipedia lo vamos a encontrar, pero el punto es que para fines de este espacio y del género gótico en la literatura, sí viene como no quiero decirlo un proyecto, porque proyecto suena muy intencionado, pero sí viene como toda esta especie de empuje, enjundia o como eh, propósito que viene con la ilustración en el siglo XVIII. Entonces, la ilustración está tratando de distanciarse me parece, de pues sus antecesores y de diferenciarse como ideológicamente, políticamente, de las estructuras como sociales y sistemas de creencias que había antes. Entonces, creo que algo con lo que se puede resumir muy bien a qué me refiero es que, por poner un ejemplo, hay un sentimiento muy como antirreligioso, pero más particularmente anticatólico en las primeras novelas góticas. O sea, los antagonistas de estas películas, de estas historias son, ahorita se me escapan los nombres, ¿no? Anne Radcliffe, tipo así, todas estas, y muchas mujeres principalmente, escribieron historias sobre el asedio, la persecución y la perversión que hay dentro de la Iglesia Católica, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en la novela de El monje, que me da mucha risa el final. No la he leído, solo conozco como la trama, en donde pues la gente más perversa y violenta son parte de la Iglesia Católica, o bien estas personas que se aferran al pasado y por lo tanto representan ya una decadencia de una manera de ser, son aristócratas, son parte de una nobleza ya en ruinas, que por lo tanto vive en en los vestigios, en los restos de lo que fue como esta grandeza como monárquica, sí, me voy a repetir, ¿no? Aristocrática, y a lo largo del siglo XIX se vuelve a repetir esta historia, ¿no? Por poner otro ejemplo, hace poco pues vimos la de Drácula, y es lo mismo, o sea, Drácula representa como este pasado perverso, violento, sanguíneo, con mucho arraigo como a la religión. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, en este caso de Mary Shelley y su esposo Percy Shelley? Porque yo entiendo que son aristócratas. Bueno, no sé Mary Shelley, pero no es Percy Shelley, parece que sí, ¿no? Porque hizo el Sí. famoso viaje a Grecia e Italia, ¿no? Sí, me parece que Mary Shelley no es aristócrata, ya me parece que pertenece más a esta clase de la burguesía, pero son personas sumamente liberales. O sea, tanto Percy como Mary Shelley, pues, al menos Percy por como esta curiosidad intelectual y todo el movimiento romántico o romanticista, como quieran decirlo. Ellos sí justo están buscando también separarse de tanto de la burguesía como puritana, como de la aristocracia también como decadente, ¿no? A lo mejor no admiran a la aristocracia y tampoco coinciden como ¿qué sería? Sí, esta especie de egoísmo y como hipocresía. O sea, los románticos no van a ser hipócritas y decir, ay, sí, somos los mejores agentes de la sociedad y adentro del cuarto pues hacen, pues contradicen sus propias creencias, ¿no? Sí, O no, lo que dicen. y un poco eso, ¿no? Porque, digo, Lord Byron me parece como el máximo ejemplo de la Ah, sí. decadencia de la Sí, aristocracia, ¿no? sí, y muchos dicen o sea, con mucha, digo, no estoy diciendo nada nuevo, muchos dicen que Frankenstein es justo hasta cierto punto una reflexión sobre esa aristocracia, ¿no? O sea, no que Mary Shelley escribiera directamente el personaje de Victor basado en Lord Byron, pero es una teoría que siempre está circulando por ahí. Bueno, además porque él, lo escribió en la casa de él, ¿no? Creo Creo. que Lord Byron los invitó a un castillo de que Ajá. en el verano que un hubo sol, algo así se llama, no me acuerdo el año, porque hubo una erupción volcánica muy fuerte en, ¿dónde? No quiero decir en las Maldivas. Una cosa así, en uno de esos como, en una de esas zonas volcánicas. Quizás en el sudeste asiático, Ajá, quizás. ajá. Y entonces fue una de las exposiciones como más
intensas que se han registrado, al menos pues en la historia moderna, y cubrió el cielo por meses. Entonces fue como estaban todos súper deprimidos, no solo por las condiciones del clima, también había muchas circunstancias personales que los como tenían muy tensos a todos esos, entonces a todas esas personas y pues Mary Shelley acaba de perder a su primer, si no me equivoco, su primer bebé, estaba teniendo esta situación tensa con Percy, Percy seguía casado, su hermana andaba también como que entre que, es que ya no me acuerdo si una amiga de ellas le estaba tirando la onda a Lord Byron andaba atrás de su hermana, una cosa así como estos triángulos, no triángulos, estos eh, pentágonos amorosos así como que medio raros, ¿no? Sí, digo, y quizás algo que diferencia, por ejemplo, a la aristocracia inglesa de la francesa en particular, pero también de la alemana, Mm. es que la transición hacia la industrialización no necesariamente implicó una oposición Ujú, entre burguesía y aristocracia, ¿no? Más bien muchos de los mm, aristócratas, quizás no todos, pero muchos de ujú, ellos, o probablemente no todos, muchos de ellos sí lograron establecerse en esa transición, ¿no? Muchos de ellos participaron como accionistas en ujú. sí, la compañía de las Indias, por ejemplo, Ah, sí. ajá, en la propia Reina Victoria, ¿no? Me Eso pareció. siempre sale en las obras de Ajá. Jane Austen, pero bueno, es Sí, otro tema. bueno, pero es que justamente es eso, ¿no? También el tema del ferrocarril, también mucho Mm, de la construcción del ferrocarril que claro. conectaba el sur de Inglaterra con el norte, y porque en el norte está el carbón y en el sur está la mayoría de la población y la industria, Mm, por eso fue tan importante. ujú, También muchos de los aristócratas, hubo todo un debate de ujú. los que estaban en pro o en contra de eso, pero muchos de los aristócratas invirtieron en eso y En pues el enriquecieron ferrocarril. de eso. Y también Ujú. hubo una ferrocarriles falsos. Ay, O sea, bueno, no sé si falsos, ¿no? Pero como que inversiones, o sea, tú invertías en un ferrocarril, pero no en un ferrocarril como que iba a un lado útil, ¿no? ah, Nada más era como una oportunidad de inversión. ujú. Mucha gente salió como estafada en eso, ¿no? O sea, de que Sí. O sea, ni siquiera como una burbuja, no. O sea, pues parecido a una burbuja, quizás. Fue es una burbuja de ferrocarriles. de O sea, ferrocarriles. porque sí se construyeron esos ferrocarriles. Sí, pero iban, no sé, a un pueblito donde no había carbón, entonces, de que, pues, ¿para qué? Era nada más construir ferrocarril Para por invertir. construir ferrocarril. Pues sí, eso es lo que Ajá. pasa. Bueno, nos estamos desviando un poquito, pero eso es lo que pasa y pasó con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Eh, Construyeron un montón de edificios que nunca se van a llenar. Nada más para, no sé. Yo no entiendo por qué hacen eso, pero. No, aquí me parece también que más bien se facilitó mucho que el acceso de las personas pudieran Ujú. acceder a una casa, entonces la gente empezó a comprar casas cuando quizás no tenían ya las posibilidades de pagarlo a largo plazo. Bueno, Ajá. también, pero. Se relajó mucho Pero. como eso. Pero bueno, nos estamos Nos desviando del estamos tema, desviando un montón y pero yo no sé de esto. justo lo que quería decir era que la aristocracia inglesa no necesariamente supuso a la burguesía, ¿no? Y quizás vemos Ah, esto, ¿no? Quizás esta tensión interna era una crítica interna dentro de la aristocracia, que es una aristocracia conservadora, una aristocracia ujú. más orientada o más cercana a los valores de la Revolución Francesa, digamos. Sí, 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 siempre va a haber ese tipo de como contradicciones, ¿no? Y cómo, pues justamente las personas más acomodadas, vamos a decirlo así, sean burgueses, sean aristócratas, pues son los que luego tienen más acceso a las artes, al tiempo de ocio y por lo tanto son los que pueden estar en contacto luego con ese tipo de ideas, ¿no? O sea, porque pienso mucho en cómo cuando yo cuento esta historia de Mary Shelley y todos siempre nos como quedamos impactados porque a sus 18 19 años escribió este gran libro, pues también recordar que ella sí viene de un contexto, tal vez no de los más económicamente privilegiados, pero sí intelectualmente privilegiados, ¿no? Y pues no cualquiera podía. Su mamá entiendo que es una Es de Mary las... Wollstonecraft, Ajá. o sea, la feminista, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces tú dices, pues cómo, o sea, o sea, si tu mamá es esa señora pues, qué clase de vida pudo tener y en cuanto a trayectoria y acceso a recursos intelectuales, ¿no? Y digo, qué mejor, yo siempre digo, ¿no? O sea, qué mejor que los pongan a un buen uso, ¿no? Y creo que Mary Shelley y su mamá, Mary Wollstonecraft, lo hicieron. Entonces, pero volviendo a la pregunta, ya nos debíamos un montón, de tu pregunta sobre la falta de sutileza del gótico. Pues por un lado te digo, hay una carga tanto moral como ideológica muy densa en los propósitos y en las como ¿cómo decirlo? Estructuras narrativas, ¿no? De todos estos textos, ¿no?
Em, pero por otro lado, o sea, también, eso por un lado como género, ¿no? Entonces, si pensamos como en otros temas que tienen esta cuestión como más ambivalente o más ambigua en el gótico, pues claro que puede estar ahí, o sea, no digo que no, pero mi definición del gótico, y no me quiero clavar mucho en esto porque puedo estar muchas horas hablando de mis ideas, y no se trate de eso, es que el gótico no se trata, voy a poner, espero que esto no sea controversial, pero el gótico y en general, para mí los géneros literarios no se definen a partir de las características y los elementos que tengan. O sea, no se trata que los géneros no sigan fórmulas y no son dependientes de como la estética o la época o el contexto, porque eso me parece sumamente problemático, ya que eso hace que se excluya a grandes cantidades de gentes, tanto de disfrutar como de participar, como de reflexionar y de involucrarse con estos Es textos, ¿no? reduccionista, ¿no? Es reduccionista, ¿no? Entonces, el gótico no se trata de estos espacios en Inglaterra, en Francia o en cualquier lado donde haya habido arquitectura gótica. No se trata de, incluso yo sé que ya lo dije, no se trata de criticar a la religión, no se trata de poner a la Iglesia Católica o al cristianismo como los malitos de la historia. O sea, eso no es el gótico. El gótico no tiene que ser decimonónico, no tiene que ser europeo, no tiene que ser en casas europeas, no tiene que ser no tiene que ser de fantasmas, vampiros, o sea, todos esos son agregados. Para mí, el origen y el detonante del gótico tiene que ver con el concepto de el pecado. Y el pecado aplica para todas las religiones y aplica aún sin religión. Por ejemplo, el gran gótico sureño no se trata de, un pacto de sangre con el diablo. O sea, el gótico sureño se trata de la decadencia de los estados del sur a partir de como su fracaso en la guerra civil americana por ser estados esclavistas. O sea, se trata de el pecado de los estados del sur y por lo tanto su decadencia y su como transgresión divina es el racismo. Entonces, o la esclavitud, ¿no? La esclavitud y el racismo, ¿no? O sea, William Faulkner, o sea, de eso se tratan sus textos y por eso son góticos, ¿no? También... Bueno, también en Faulkner hay una reflexión sobre la liberación sexual femenina, ¿no? Creo que... Sí. ¿Cómo se llama la chava? Ay, ahorita se me escapa el nombre. La Bueno, chava del ruido y la furia. Sí, ajá. las dos chavas en el ruido y la furia. Sí, estoy pensando en Shirley Jackson también. O sea, son estos temas muchísimo más sociales. Ahí sí hay un poquito más, ahí sí puede haber a veces un poquito más de ambigüedad y sutilezas y demás. Pero a lo que voy es eso. O sea, el gótico es un género, en el mejor de los sentidos, a ver si tú estás de acuerdo con esto que voy a decir, moralista. Sí, O sea, en totalmente. el mejor de los sentidos. O sea, porque sé que nos gusta decir, ay, no me gusta tal cosa porque es moralista. Y es válido decirlo. Y a veces sí, una obra moralista puede ser mala Y, bueno, y piensas que viene la falta de sutileza, ¿no? Porque digo, sí, sí. la película sí es moralista Ah, sí, y me en falta una el, tercera idea. en un buen sentido, ¿no? De que, Ujú. pues, es moralista porque sí nos da, una idea muy clara de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero creo que lo Ujú. que es rescatable ahí es la reflexión que tiene acerca de la humanidad, ¿no? Sí. Que eso, digo, eso viene desde el libro, El ¿no? libro empiezo a llorar así. Ujú. Bueno, es que sí, yo sí lloré cuando vi la película. Hay que verla otra vez para volver a llorar. Este. Pero así, la tercera cosa que iba a decir, pero sí, lo que comenta, sí, el gótico, perdón, déjenme me regreso, rescatando tu idea, sí, el gótico siempre está sopesando y valorando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Pienso mucho en, por ejemplo, Jane Eyre, que tú sabes que a mí me gusta mucho Jane Eyre, Ujú. es un libro que siempre está equilibrando y balanceando y como mesurando, no sé qué otra palabra usar, reflexionando, vaya, sobre modelos de la sociedad, modelos de lo femenino, modelos de lo masculino y cómo se desarrollan en la sociedad, qué efectos tienen en la sociedad y por lo tanto cómo reconciliar ciertas diferencias o violencias o injusticias, ¿no? De eso se trata Jane Eyre. El complemento
que no es tan esperanzador, pues es Cumbres Borrascosas, se trata de lo mismo, o sea, se trata de estos modelos familiares, sociales, y los dos son en Inglaterra, pero es lo mismo. ¿Cuáles son estos modelos de personas? ¿Cuáles son sus valores? Tan oscuros o tan como impenetrables, porque sé que al menos en Cumbres Borrascosas los personajes son difíciles de leer, más que en Jane Eyre. Eh, y por eso decimos que son obras moralistas o éticas, no sé cómo quieran Y si quieren un decirlo. ejemplo, la literatura latinoamericana y mexicana, pues Así está es. Pedro Páramo, ¿no? Así es, mi hot take es que Pedro Páramo es una novela gótica, Andrés lo sabe bien, porque siempre lo digo, o sea, Pedro Páramo se trata de cómo estos señores están cometiendo transgresión tras transgresión en su contexto, y eso los lleva a una como, sí, a un punto culminante o un punto máximo de riqueza, pero esa misma riqueza se consigue a través de la violencia y por lo tanto está condenada a a perderse, y deja tú a perderse, a arrastrar consigo a toda su sociedad y a todo su espacio. Eso también es algo súper importante en el gótico, o sea, la transgresión que las personas cometen, sea en un orden como inmanente, ¿no? De que de persona a persona, ¿no? De que voy a robarte, voy a matarte, voy a violarte, voy a ultrajar tu tumba, lo que tú quieras. Todas esas son transgresiones naturales, o bien voy a hacer una transgresión divina, voy a maldecir a Dios, voy a hacer un pacto con el diablo, voy a hacer brujería, lo que tú quieras. Todas esas son transgresiones a tal punto que el espacio mismo empieza a no a doblarse, empieza a oscurecerse, empieza a mancharse, empieza a empaparse de lo que tú quieras, la metáfora que nos guste, ¿no? Empieza a empaparse de sangre, de vino, de polvo, de tierra, ¿no? Por eso, mi tercer punto, al que quería de por qué no es una cuestión sutil, y a mí me gusta que no sea sutil, es que Guillermo del Toro, pues no es un creador sutil tampoco, o sea, sus obras claramente tienen esta inspiración como muy clásica del cine, de la literatura, y lo vemos desde, pienso yo, ya muy concretamente en El laberinto del fauno, donde claramente como ¿qué sería? La poética, el de la poiesis de Guillermo del Toro es, es muy clara, ¿no? O sea, ¿quiénes son sus protagonistas? ¿Quiénes son sus héroes y heroínas? Pues son los otros, son los grupos vulnerables, son las niñas, son las mujeres, en la forma del agua, ¿no? Que vimos hace poco, pues son las empleadas de limpieza, son las personas con discapacidad, siempre es el otro, ¿no? ¿Y quiénes son sus antagonistas? Pues son los, gentes en el poder, ¿no? Los hombres blancos heterosexuales, o los hombres blancos militares, los hombres católicos, tipo así, ¿no? Y digo, Ujú. claro que hay cómplices de todo tipo, pero Guillermo sí es muy como Sí, puntual digo, en si eso quieren de otro que... ejemplo, está La forma del agua, el antagonista Ah, se sí. nos presenta y luego sabemos que es el malo porque están las chavas que limpian el Ay, sí, baño. está horrible esa escena. Ajá, él entra y de que no se preocupen, no tienen que salir. Y se pone ahí a orinar en el migitorio y no usa las manos, ¿no? Con las manos en la Y cintura. luego, no, y luego está horrible porque se lavan las manos antes. Y dice que no, nada más te las lavas una vez. Y no se las lava después. O sea, ay, qué asco. O sea, sí, Ujú, obviamente, eso ay, no, horrible. Y siempre anda con la cachiporra, ¿no? Que es como su metáfora así fálica. Este, ujú. es lo peor. Entonces, sí, entonces ya sabemos muy bien a qué va Guillermo el Toro, ¿no? Y la película, o sea, como que pienso yo, hasta cierto punto, y creo que se lo decía a un amigo hace poco, este, al menos en esta película de Frankenstein, hay dos cosas, ¿no? O sea, por un lado estás escuchando la perspectiva de Víctor todo el tiempo, y creo que esta película hace como mucho énfasis en esa distancia narrativa que pudiéramos tener, porque en el libro tú solo estás oyendo a Víctor como lamentándose y autoconmiserándose, y como que hay un poquito de ingenuidad en ese personaje porque es muy joven, o sea, tiene 18 19 años y obviamente no va a medir las consecuencias de lo que hizo. Este, y eso es uno de las complejidades de la literatura decimonónica, es que tus narradores
suelen ser muy subjetivos, entonces hay que tener como cuidado Ajá, en bueno, eso, pero aquí ¿no? eso fue un cambio, ¿no? Para empezar, Víctor es mayor y Ay, sí, me también encantó. también hay una sección que no es narrada por él, ¿no? Sí, no, y Ajá. puedes ver justo, En la sección que narra la criatura. sí, cuando la criatura narra su propia, como sus experiencias, pero también la película directamente nos dice que Víctor, nos muestra como Víctor dice una cosa, pero las imágenes luego son otras. Muy ligeramente el cambio, ¿no? Ujú. Y cómo miente constantemente, ¿no? Entonces, em, la película como que esa es la interpretación que le da Guillermo, pero por otro lado, a lo que me refería es que siento que de todas sus películas, no me parece un antagonista también provisto de simpatía. O sea, no Ujú. es como que Guillermo el Toro diga, ay, odio a Víctor, lo voy a poner como el más miserable y patético de todos. A mí no me dio esa impresión. No, para nada, no. Para empezar, el final es que encuentra su propia humanidad, ¿no? Ajá. Y justamente la criatura también, en la medida que lo perdona, Ay, ¿no? sí. Y es que algo que a mí me gusta mucho de Víctor, digo de Víctor, de Guillermo del Toro, es que él, cuando él, porque él es una de las frases de La Cumbre Escarlata, ¿no? Ujú. Una de sus grandes obras muy concretamente góticas, es cuando las chavas están hablando, y la protagonista cuestiona a la antagonista y le dice, entonces todo esto fue por dinero, ¿no? Y la chava, sí, o sea, sí, todo el plan fue para sacarte el dinero, pero los horrores, o bueno, porque la chava le dice, o sea, todo este horror, toda esta violencia solo fue por dinero. Y ella dice, pues sí, o sea, la violencia, algo así, la violencia es por dinero, pero el horror es por amor. Entonces, como que siento que en algunos casos, eh, Guillermo del Toro justo está mostrando que pues el parte de las acciones como perversas o perturbantes derivan del amor. Y pues hay que recordar que en esta película, pues todo lo que Víctor hace es por recuperar algo que no puede recuperar, que es como lo materno, ¿no? El Ajá. espacio seguro. Aquí un cambio que también me parece importante, ya va como la segunda pregunta que había preparado, tiene que ver con el personaje de Christopher Waltz, Ah, así se sí, llama. Digo, el actor, sí. se introduce también en parte como un plot device también para mostrar como está a Víctor como en una de estas familias en decadencia, ¿no? Que pierden parte de Sí. su riqueza. Entonces, como no es rico, pues no puede financiar su propio proyecto y recurre Ujú. al personaje de Christopher Watts, que es un traficante de armas. Un discurso también antibélico que quizás Mary Shelley no tenía en su libro. Ah, sí, más por Este, lo de Elizabeth también, ¿no? ujú. Ay, sí, está bien Pero padre. y bueno, tiene su propia historia. Y el personaje en sí, me parece bastante interesante. Me parece que sí funciona en la historia. Un poquito así también moralista. Pero ahí ya no quizás en el sentido padre de la palabra, eso Mm. de que sea traficante de armas y por eso sea rico y eso. Ay, está Me bien. parece un poco lugar común, pero también relevante a la actualidad en cierto sentido, ¿no? Ujú. Este... em, Pues sí, y también recordar que ese personaje ujú. tiene sus motivaciones, ¿no? O sea, pues está ay, contagiado de sífilis. Ajá, tiene Y sífilis. tiene sífilis y está muriendo. Entonces, esa desesperación por curarse es lo que también lo hace como tomar esas decisiones, ¿no? O sea, no sé, a mí me gustó que la película fuera como sensible con los personajes, pero te digo, creo que para cerrar la primera pregunta, antes de pasar a la otra, Ujú. siento que no te tengo, lo lamento Andrés, una respuesta muy satisfactoria de por qué me gustó el hecho de que no fuera tan sutil. Creo que mi último comentario es que, y tiene un poco que ver con la interpretación que hace Guillermo de la película, pues es justo como, al menos mi sentimiento, es más un sentimiento, no es tanto un pensamiento, es como todo el tiempo tenemos que estar como acogiendo ciertas, no sé, no sensibilidades, ciertas ideas. Entonces también esta cuestión de no, es que hay que cuidar, o es que no es cuidar, hasta cierto punto supongo que tiene que ver con un poco mi hartazgo con los protagonistas masculinos, porque siento que, yo sé que no es siempre, pero la gran mayoría, y a lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir, pero siento que la gran mayoría de las historias se resisten mucho a mostrar a personajes masculinos como sumamente imperfectos, como moralmente más grises, como este Víctor Frankenstein, que es sumamente tramposo y mentiroso y como hasta mezquino.
Eso por un lado, siento que siempre son personajes como súper limpios, siempre tienen que ser como blanquitos, y nunca como que reciben una consecuencia como realmente tangible ni discursiva de lo que hacen. O sea, siempre, digo, no, yo sé que no es siempre, pero estoy haciendo hipérbole para dar énfasis a mis emociones. O sea, siempre tenemos que entonces, aunque sean medio antihéroes, hay que como que, bueno, o sea, darles por su lado o como mostrar cierta cuestión como redimible en medio de la historia. No sé, o sea, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero esta idea de no, es que hay que excusar a Víctor, es que no, estaba sufriendo de que Lord Byron, o sea, maldita sea, o sea, seguir justificando a estos güeyes, o sea, es hasta un poco como no quiero decir frustrante porque no me gusta esa palabra, pero me hace sentir hasta como desesperada de que, güey, ya basta de solo estar como apelando a como el heroísmo como masculino. Entonces, creo que a lo mejor por eso sí me gustó que le dijeran de que es que eres un monstruo, o sea, porque lo es. Y y el hecho de que sea directo y discursivo sí me parece importante porque dejarlo siempre a la interpretación y tras bambalinas, yo sé que no está mal. O sea, yo sé que es parte de como lo que hace que la literatura perdure en el tiempo, ¿no? Que se pueda interpretar. Pero seguir así como... Es que no sé cómo decirlo. O sea, siento que es algo muy no es tan fácil de mencionar, pero es como seguir diciendo, no, es que, digo, yo sé que nos gusta mucho la mitología griega y de que, no, bueno, pero es que Aquiles, vamos a abrazarlo y glorificarlo porque pinche héroe. O sea, son hombres violentos. O sea, ¿por qué tenemos que seguir? A lo mejor ya estoy como desvariando, perdóname, pero ¿por qué tenemos que seguir como no sé, eclipsando lo que hacen? No sé si me entiendo entender bien. Sí, creo que sí, Ajá. pero creo que, ¿cómo decirlo? Creo que no tomas en cuenta como una condición que me parece necesaria para que una Mm, historia sea buena, es que tenga lo que tú estás diciendo, ¿no? Que su héroe no sea infalible, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, o sea, Ulises. como si Rodion Raskolnikov, o sea, literalmente la historia se trata de su crimen, o sea, y de todo lo que Mm. sufre a causa de ello, y cómo lo que pensaba y cómo justifica su crimen es una tontería. Se le cae. Ajá, eso se trata de la Ujú, historia, ¿no? Y es un texto ya bastante viejo, ¿no? También ujú. pienso en Coetze, también pienso Ay, no, pero Coetzee es otro tema, no ajá, vamos a hablar de pienso Coetzee en porque me Humbert enoja. Humbert, ajá, de Lolita. O sea, claro que sí hay muchos personajes Es un fucking monstruo ese también, o sea. ajá, digo, y la genialidad de Nabokov es que, pero es que justamente el punto de Nabokov es que el tipo es monstruo Y la pinche gente no entiende esa novela. ¿Por qué será? Porque la pinche gente no quiere reconocer. Es que a lo mejor vuelvo a lo mismo. O sea, la gente no quiere reconocer a veces que el mismo concepto del héroe es problemático. sí, pero mi punto es que la buena literatura se caracteriza por quitar o sea, desbancar a sus héroes, ¿no? Quizás la de No, Ulises, no pero incluso, tanto, o sea. incluso, o sea, No todos los héroes griegos son héroes, aunque sean imperfectos. Ese es otro concepto distinto. pero Aquiles, por ejemplo, cuando habla con ¿cómo se llama? Con Príamo. O sea, la Ajá. historia se trata de eso. Ajá, de cómo Ajá. fucking Aquiles no le quiere regresar el cuerpo de Héctor, Exactamente, y el más justamente. guapo de todos los seres griegos. Ajá, bueno, exactamente, ¿no? Pero se trata justamente de que Aquiles es un maldito. Y que al final del día Príamo le tiene que rogar para que le Ya regrese el sé, cuerpo güey, qué horror. de su hijo, ¿no? Y Y luego al Brad fin. Pitt sale bien hetero en esa película, no manches, de Bueno, yo no checar. estoy hablando de la película, yo estoy hablando del texto. Y si quieren una adaptación buena, Ah, la serie. la serie que Uy, está en sí. Netflix, ¿no? Es de Esa. Netflix, Hay sí. una serie en Netflix en Uy, donde, buenísima. no recuerdo cómo se llama, pero Aquiles es negro en esa serie. Uy, está buenísima, me encanta. Esa serie es muy, muy buena adaptación, Está bien guapo también. de de la Ilíada, ¿no? Ay, sí, me encanta. Y lamentablemente no se hizo la adaptación de la Odisea. Oh, ya Pero, sé. Y el actor le quedaba muy pero bueno, bien. estoy en El desacuerdo Ulises. contigo porque creo que Ay, estás bueno. confundiendo de que las No. payasadas que hace Disney, como si, No. y además también lo que dices de Lolita que nadie lo entiende. Yo pienso que la gran mayoría de las Ay, personas lo entienden. bueno, es que hay gente que no lo entiende y esa gente es estúpida. Tú sabes que yo no digo realmente eso, o sea,
es gente que no quiere entender el punto de ese maldito libro. Yo no lo acabé. Me pareció un libro sumamente difícil de leer. O sea, no por mérito. O sea, es como Coetzee. Esos señores están, obviamente, en el pedestal de la literatura por algo. O sea, yo no estoy cuestionando eso. Justamente son lecturas muy confrontativas. Pero no sé, o sea, aún así siento, Andrés, que... Sí, o sea, y para darte ejemplos que no se te vienen a la cabeza, pues todas las películas de Marvel. pues yo sé, pero no estoy pensando en Pero esas, o nadie dice sea... de que, esas son grandes obras de la década. Ay, claro que sí. O sea, quizás una que se No. confunda como grande obra es quizás On the Road. Ay. Pero aquí sabemos que no lo es. Ese es otro tema también. Tengo una relación complicada con los beatniks. Pero bueno, no sé, o sea, pero entonces, ¿qué tiene de malo? O sea, el hecho de que se le diga directamente eso a Víctor, o sea, de seguro en la Odisea y en la Ilíada a estos grandes héroes se les dice directamente de que, güey, eres un maldito. O sea, ¿qué diferencia hay de eso a esta película entonces? Porque creo que ya todos sabemos que él es el monstruo, ¿no? Desde que Es empieza a que, maltratar a la criatura cuando nace, ¿no? pero es que las otras adaptaciones no hacen eso. O sea, Mm. las otras, te digo, y a lo mejor es por ser esta película en particular, y cuando están, a lo mejor es por hablar directamente de lo monstruoso, que ese era mi otro punto al Ujú. que quería llegar con esta película. O sea, también todas las películas de Frankenstein, todas las películas y las películas que vimos en nuestro cineclub, todas hablan de cómo, o sea, lo monstruoso hasta cierto punto es parte convención, es parte como sí, cuerpo biológico, es parte como fuerza de la naturaleza incontrolable e indomable, ¿no? Pero hasta cierto... Pero entonces, ay, güey, estoy tratando de ordenar mis ideas. Eso por un lado, ¿no? Y cómo eso se relaciona con lo afectivo, con la familia, con la comunidad, ¿no? O sea, es la película del hombre lobo, vimos la película de la mosca, vimos Drácula y vimos La forma del agua. O sea, y esta parte de Frankenstein, las cinco, las vimos justo para ver Frankenstein, ¿no? Entonces, las cinco películas hablan de cómo estos cuerpos masculinos se empiezan a como deformar y a volverse como más naturaleza o más animal que humano así recto, civilizado, ilustrado, ¿no? Pero creo que, digo, no recuerdo tanto lo del hombre lobo porque no me pareció buena Oye, película. a mí sí me encanta. Pero por ejemplo, en la película de la mosca, también, no sé, también se cumple, o sea, no cumple con lo que tú criticas, ¿no? O sea, el personaje, el tipo se transforma en una mosca por su propia ambición, Ujú. por no pedir ayuda, y Ajá. después, empieza, pues sí, o Sí, sea, sí, empieza una espiral así de- de- en decadencia. ujú. Pero igual, o sea, la chava directamente dice, en La Mosca, sí le dice como, pues, güey, estás mal o estás comportándote de cierta forma. Pero la película no lo justifica a él. Mm, más o menos, o O sea, sea, no, te lo presenta como alguien pero entonces, obsesionado y también, pero a las otras... y muy curioso porque también como desde antes Ajá. ya te lo presenta como con un tono como sexualmente depravado, antes de que comience a transformar como mosca. Antes Si lees de... un poco entre líneas todo el planteamiento antes, Ujú. que el tipo así como nerviosón, Sí, sí, ajá, y sí. de que sí, vamos y la lleva ahí La invita a su lugar a su lugar, así. pero su lugar está bien raro. Sí, O sea, a un ya el callejón. tipo ya es medio mosca Pues desde sí, antes. obviamente. Sí, sí, pero pues es a lo que voy, o sea, porque en estas otras películas, que tampoco son sutiles y también son muy asertivas, no te ha servido y en esta sí. O sea, solo porque se lo dicen directamente al güey. Pues es que a mí sí me sacó de la película. O sea, estaba viendo de que, ay, ¿por qué le dices eso? Pero Porque es bueno, la consecuencia de sus actos, o sea, para empezar es el hermano que se está muriendo en sus brazos. Entonces es como que, güey, es como ya yo lo imagino así, ¿no? O sea, es el hermano soltando lo que siempre estuvo cargando toda la vida, ¿no? Que es la sombra de este vato, que él nunca vio el alcance de lo que hizo hasta ese momento. pero bueno, cambiando de tema, sí me satisfijo tu respuesta. No, Ay, no, no bueno. tanto esto último, pero lo Mm. que decías, justamente el contexto de cómo se originó el género del Pues es que de gótico ahí y viene. dónde están reaccionando. O sea, me parece como razonable tu Ujú. respuesta, ¿no? Que estén reaccionando justamente, pues, tú hablas de la iglesia, pero también la decadencia de la Sí, aristocracia, sí, es ajá, todo eso. ajá, de las clases dominantes de su momento. Sí, sí, porque Ajá. todas las historias son así, son de estos señores, grandes señoros que se han quedado sin dinero y luego por eso persiguen como a las mujeres, ¿no? Que Ujú. son como
nuevas ricas, o sea, son de clases burgueses o tienen una herencia Ujú. o una herencia como muy distante o tienen, no sé, o sencillamente no tienen herencia, pero son como un cuerpo joven, nuevo, virginal que hay que como poseer, ¿no? Ujú. Y bueno, ya mi otra pregunta que tiene que ver con el personaje de Christopher Watts, ¿no? Ah, Y su sí. introducción a la historia y cómo funciona la historia. Pero mi pregunta era un poco ya, ¿qué te pareció? Porque Ese algo que me personaje, gustó, algo que sí me gustó mucho, digo, ese la película, personaje no es del libro. sí, yo sé, por eso lo menciono, que es de los Ujú, cambios del libro que estamos hablando. ujú, Pero, algo que sí me gustó y y quiero saber tu reacción ante esto, mm, es, y bueno, la película me gustó mucho, de hecho, en mi parecer es la mejor película de Guillermo del Toro. Tiene que ver con el realismo, ¿no? Y el realismo no solamente de que la historia procura mostrarse como hay una explicación, aunque no pueda ser posible, pero hay una explicación o intento de explicarlo ujú, científicamente, cómo es que Víctor Frankenstein puede, digamos, revivir a los muertos, ¿no? ujú, A crear a la criatura, ¿no? ujú, Y pero no solo eso, ¿no? También por eso tiene que ver con la introducción de este personaje, ujú, que es justamente bueno, pero también hay toda una explicación de cómo puede tener los medios y el acceso ujú. a los cuerpos, al capital, de Ah, que, está ajá, padre, sí. todo ese montaje, de que Ujú, manda a su hermano a buscar, de que sabe qué cosas, con sabe qué especificaciones sí. y muchísimo dinero en eso, y la búsqueda de los cuerpos, de que no, este está mal, este es Ujú. bueno, este no. Ay, que hasta está Ujú. medio steampunk, ¿no? De toda esa Sí, parte. sí, está medio steampunk, Está bien padre. pero más allá de eso, justamente esta atención como al detalle, a la cientificidad, ¿te Mm, parece como algo propio del género gótico o algo que añadió ya Guillermo del Toro? mm, creo que eso sí es más de Guillermo. O sea, Ujú, porque igual como el gótico no es un género, o sea, no es igual. No es que sea excluyente de la ciencia ficción, pero creo que eso es mucha como la especulación y como la parte creativa que Guillermo pudo meter. Guillermo, como si fuera nuestro camarada. Que, que el director quiso meter porque justo es una parte que no se describe en el libro. O sea, en el libro Víctor es un estudiante, está bien clavado con estos temas de la muerte y las posibilidades como... es que no es alquímicas, no es una palabra, ¿verdad? Las posibilidades que hasta cierto punto la alquimia, más que la ciencia, pudo como vislumbrar o quiso prometer, y por eso como que es tan obsesivo, ¿no? Tiene una percepción muy distorsionada de lo que es la ciencia o el futuro, lo que tú quieras. Pero en el libro no te lo describen, nada más es como, ah, sí, o sea, fui consiguiendo todo de a poquito y se tarda como varios meses o un buen ratito en construir a la criatura, pero en el libro no te dicen. Y como que todas las... Eso creo más bien tiene que ver con las otras películas. Y eso es algo también importante de tomar en cuenta con esta nueva adaptación. O sea, Guillermo también está... Guillermo. Está conversando ujú. con las películas que antes se han hecho. O sea, cuando después de que la vimos yo estaba súper así emocionada. Me puse a ver... estuve recordando la adaptación que mencioné al inicio, la del 94, Ujú, que sale Kenneth Graham, Robert De Niro y Helena Bonham Carter, porque me acuerdo que me perturbó mucho la película, más que nada el final, ujú. porque, bueno, spoilers, en todas las obras, todas las adaptaciones de Frankenstein, pues son los grandes dos temas, ¿no? ¿Cómo construyes a la criatura? ¿Qué consecuencias hay? Y dentro de esas consecuencias está lo de la pareja, ¿no? Ujú. Que en inglés es the bride, la novia este, de la criatura, que, híjole, en esta película también es un súper tema, creo que no nos va a dar tiempo de hablar de eso, porque el personaje de Elizabeth me gustó muchísimo. Y bueno, es la misma actriz que la mamá. Sí, sí, pues ahí obviamente la cuestión medio edípica, Guillermo la tenía muy clara, ¿no? No como eso creo que también es algo que me gustó, o sea, justo como esta especie de perversión de lo que significan las relaciones interpersonales, ¿no? Porque el complejo de Edipo es algo muy común me imagino que en el gótico es súper recurrente, el incesto y todas estas cosas. Creo que Guillermo justo lo está también problematizando, ¿no? Por decirlo así de manera muy, muy resumida. Este, entonces, a lo que voy es de que en la adaptación del 94, la novia la crea, por así decirlo, el personaje de la novia, Víctor la crea a partir como de su propia, chica. O sea, porque en el libro, la criatura, al verse como,
O sea, la criatura le pide que le haga como su pareja, su compañera. Víctor la empieza a construir y luego como que ya está a punto de terminar y empieza él solo a enloquecerse y decir, ay, pues, cuando dice, van a empezar a poblar la tierra con sus propios demonios y la destruye, ¿no? Y entonces la criatura que lo estaba vigilando llega y le dice de que, pues, sobres, ¿no? Hay que estar a mano. Y la frase así famosita de, voy a estar contigo, ¿no? En tu noche de bodas. Entonces Víctor, ay, no, ¿qué significará eso? Y va regresando buscando a Elizabeth y pues la criatura mata a Elizabeth. Y en la del 94 pasa eso y o sea, el clímax de la historia no es ese, es que Víctor en su desesperación y en su angustia y su terrible pérdida reconstruye al cuerpo de la chava, de Elizabeth, y cuando Elizabeth, y entonces la criatura dice, ya, mi novia, me la construiste, muchas gracias, tipo así, el personaje de Elizabeth se da cuenta que fue lo que le hizo Víctor, cómo la revivió y se inmola, ¿no? Y entonces, ok, o sea, como que me acuerdo que vi eso, a lo mejor estaba mucho más joven y me pareció muy perturbante ese final, ¿no? Al final de esto está mejor. De esta, ay, no, Muy está... bonito al final, no lo digas. Ay, no, es súper bello. Entonces, Ujú. la otra cosa que yo quería decir, o sea, digo, y siento que entonces esto que tú comentas del personaje de Christopher Waltz, pues ya es como la creatividad que Guillermo quiso meter. Digo, no es un personaje en el que yo haya dedicado mucho mi pensamiento, porque es un buen, o sea, es una buena adición a pues todas estas motivaciones como sí, de la aristocracia, los cambios sociales, los cambios en el poder y pues también una manera como un poquito fácil de hacer que fluya la historia, ¿no? No sé, de seguro otras personas van a tener una respuesta como más interesante. A mí nada más me pareció como pues un personaje padre, o sea, mm, este actor es muy carismático, entonces siempre hace un poquito como su mismo personaje. Ujú. Habría que pensarle un poquito más, la verdad no lo pensé mucho. Em, pero la otra cosa que yo quería decir, que va con todos estos temas, ya para ir cerrando, es que eh, a lo que quería decir antes cuando empecé a mencionar todas estas como historias de como el hombre monstruo, que que luego en mi club de lectura decimos, yo no, el término no lo saqué yo, lo saqué de otro podcast que me gusta mucho, que es el término de, ay, disculpen, el lenguaje, el monster fucker, ¿no? Cómo existe una tendencia literaria al romance entre, como, igual, La Bella y la Bestia, es la historia de La Bella y la Bestia. Entonces, todas estas películas que mencionamos en este podcast, incluyendo Frankenstein, son iteraciones y reinterpretaciones de La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, en diferentes circunstancias y como queramos verlo, pero todas hablan de lo mismo. Y como que hasta cierto punto, o sea, pensando también en la forma del agua, pero en las otras interpretaciones de La Frankenstein. forma del agua es más claro todavía, Ay, que es un sí. monster fucker. Ay, sí, no, porque, porque en esta no, en esta todo es como muy puro. Bueno, ya es como todo muy bello. Em, en, en esta película me gustó mucho porque sí sentí de que no manches, o sea, todos queríamos ver como, bueno, no todos, todas queríamos ver esta gran producción donde por fin como que la chava no huye del monstruo y eso es algo muy de Guillermo del Toro. Todas sus películas tienen ese como arquetipo que a mí me gusta mucho, o sea, creo que lo vuelve un romance como más interesante, porque sí hay como motivos reales por los cuales tienen una conexión más auténtica, pero también un conflicto más auténtico de por qué no pueden estar juntos, ¿no? Este, entonces, eso fue algo que me gustó mucho, o sea, que también es muy directa y está muy bien, me parece que está muy bien justificada como la conexión que tienen estos dos personajes, porque te digo, en la primera, o sea, en la película de los años 30 y luego en The Bride of Frankenstein, que no la he visto, solo he visto pedacitos, la novia también rechaza a Frankenstein, entonces yo dije, chale, y en El Fantasma de la Ópera igual, yo siempre digo, pobrecitos estos vatos, todo el tiempo te están diciendo que ellos son los marginados y los excluidos, y no que las mujeres sean como un premio y una recompensa, eso siempre es incorrecto de verlo de esa forma y no es lo que quiero decir, sino que lo que esta película nos está diciendo es que el romance se consigue a través del reconocimiento, ¿no? Que es lo que le dice la chava, ¿no? O sea, ella también siempre se sintió excluida y marginada y solo cuando vio a la criatura pudo verse como hallada, ¿no? O sea, pudo encontrarse tanto a sí misma como a alguien más y por lo tanto con el mundo, o sea, siento que es como una idea muy bonita. Entonces, se me hizo muy
sensible, muy acogedor que en esta interpretación debe haber más, pero siento que no es realmente lo común. O sea, ver que la criatura, sea Hellboy, sea la forma del agua, sea ahorita no se me ocurre otro, sea el hombre lobo, se quede con la chava. O sea, siempre es como nunca pueden estar juntos, ¿no? O en el Fantasma de la Ópera, ¿no? Por eso Andrew Lloyd Webber gastó tantos millones de dólares en hacer su propia adaptación, su propia secuela más bien del Fantasma de la Ópera, para que por fin simbólicamente terminaran juntos estos dos personajes. Pero bueno, esa era la otra idea que yo necesitaba decir. Y pues nada, supone que iba a durar media hora No. esta episodio especial, pero ya, no importa. Ay, no, es que hay tanto que decir y pues es que a lo mejor como si no estamos tanto en acuerdo con algunas ideas, pues no sé, necesitamos explicarnos más. Eh, pero sí, me encanta la película, les vuelvo a decir, yo lloré en el cine, o sea, no pude contener mi emoción porque me pareció muy bella, me dio un camino como emocional, un camino narrativo en el que justamente ya traemos tantas historias y tanto bagaje mitológico o mítico más bien con estos personajes que me gustó mucho. O sea, me gustó como es una película muy sensible con todos sus personajes, aún con los que son antagónicos, ¿no? Creo que en una entrevista Guillermo el Toro dijo, pues es que Víctor es su propio protagonista y su propio antagonista, entonces eso también me gustó mucho, creo que es muy claro en la película. El diseño de la criatura, híjole, así top tier diseños de todos los tiempos, o sea, Se extrañó el clavo en la sien. ay, Andrés, en el cuello, ¿no? Ah, no, no era ah, sí, sí, en el cuello. Exacto, o sea, el diseño clásico así de la criatura, porque eso también fue algo que yo pensé de que pues el horror, también está padre que el horror que las personas sienten es más por algo inhumano, ¿no? Y no tanto porque está feo, porque eso siento que es una interpretación también medio, pues superficial, ¿no? De todo lo que implica la historia. Entonces, no manches, yo lo veía y dije, híjole, las niñas estamos así súper emocionadas, o sea, me encantó, o sea, que... Nada. La verdad, el diseño está padrísimo, o sea, Guillermo del Toro sí entiende muy bien la mirada femenina, entonces no sé cómo le hace para, porque mi Twitter está lleno así de chavas emocionadísimas de que es que no manches, o sea, es que es tan gentil todo con ese personaje. Pues algo sí dice él mismo, ¿no? Que el motivo, supone que iba a ser otro actor, no me acuerdo quién, no importa. Sí, Andrew Garfield. Sí, no importa. Pero escogió a este nuevo actor justamente por la mirada, ¿no? No, Que es lo que sí, decía en una de sus entrevistas, Guillermo del ujú, Toro, y pues sí, creo que va por ahí lo que ujú. dices. Sí, o sea, y también, o sea, también Oscar Isaac me gustó mucho, o sea, siento que sí logra darnos como justo este personaje que es sumamente como arrogante, pero porque carga con una herida que él mismo no quiere sanar, ¿no? Y como que con esto va a terminar mi reflexión, o sea, he estado mucho pensando, el gótico justo pues habla de estos pecados en el pasado, ¿no? Que empiezan a permear en el presente, ¿no? Y como que Frankenstein es una propuesta muy interesante porque es muy inmediato, ¿no? O sea, el pecado que cometió tiene estas repercusiones inmediatas y no las puede limpiar nunca, ¿no? Y en esta película está muy interesante como, pues como es un personaje ya más mayor, más maduro, su herida viene desde el pasado, ¿no? Y como nunca la sana y como siempre está como tratando de llenar un vacío que no sabe, que para empezar ni siquiera está nombrando por lo que es, pues nunca lo puede llenar, ¿no? Hasta al cierre y hasta el final de sus días, de su vida, cuando ya realmente, o sea, entiende que el pecado estaba en sí mismo, ¿no? Y en la medida en que nunca lo pudo reconciliar, no sé, el miedo a la muerte, el miedo a la vida, lo que, como quieran verlo, hasta que no puede reconciliar esas emociones, pues no suelta ya por fin como su obsesión, ¿no? Y así. Ujú, Entonces vale. sí sentí que Oscar Isaac hizo un personaje bastante simpático y al final empático, o sea, por los motivos que ya expliqué. Entonces, en fin, yo puedo hablar de esto todo el día también. Ya, pero ya Entonces, no va a ser todo el día. ya no va a ser todo el día, ya se acabó el día. No, y pues tengo pendientes de ahorita, supone. Entonces, pues muchas gracias. Esperemos que por escucharnos en esta como versión un poco más improvisada que de costumbre. Este, Todas que son improvisadas. no, esta está más, yo siento que esta está más improvisada. Bueno, Porque yo sí quería tener mis apuntes y Andrés me dijo que no. Porque si no iban a ser muchos, ¿no? ajá. De que todo, o sea.
El tema de lo monstruoso, el tema del espacio, los sets están padrísimos, el steampunk está Pero padrísimo. creo que estuve mejor sin apuntes y justifico por qué dije que no. Porque siento que ya se ha dicho mucho de esto y si lo hacemos Bueno, así sí. improvisado, creo que sale como más auténtico y Bueno, sí. no caemos como en los lugares comunes que creo que ya empezó un poco el discurso acerca de la película. Sí, ya. Pues bien, es una de las grandes novelas del siglo XIX y las películas también. Ajá. Entonces, ay, ¿cómo se llama? Pues sí, ya podemos ir cerrando, perdón, me distraje porque tengo ahorita que checar unos asuntos, pero nos vemos en la siguiente bitácora en unas 2 semanitas, esperamos ya retomar nuestro ritmo. El siguiente episodio va a estar bien, bien chido porque vamos a hablar de una novela muy especial que se llama Metropop. No es una novela tan común, yo creo que compré en Mercado Libre, tipo así, pero es un libro muy interesante, sumamente juvenil, sumamente mexicano, sumamente así, ¿qué? Sumamente 2000ero, no sé cómo decirlo, sumamente posmo, ¿no? Pero está muy bonito. Espero que Andrés lo está leyendo por primera vez, espero que le guste. Ajá, haz de cuenta que es la canción de Loser de Beck, versión extendida. Bueno, yo siento que también es como la de Kinky, la de Sounda, mi primer amor. Ah, También podría ser. siento, ajá, o sea, son todas esas como, sí, ya verán. Bueno, hasta luego. Kirk out. Es Cambio fuera. Picard out. Ah, bueno, Picard out. Cambio fuera. Necesitamos una frase de cierre. Picard out. No, porque esa no es nuestra. Y no somos Picard. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. ¡Woo!